En la actividad anterior hemos visto cómo a través de un mapa condicional podemos evaluar la posible relación existente entre más de dos variables. En Geoda además disponemos de alguna que otra herramienta para realizar este tipo de análisis y poder evaluar conjuntamente varias variables numéricas. Estamos hablando de gráficos de burbujas y de gráficos de coordenadas paralelas. Veremos en esta actividad cómo funcionan estas dos herramientas. En cualquier caso, antes de empezar, lo que haremos es cargar nuevamente un conjunto de datos. Continuaremos trabajando con los datos del Nepal. Una vez seleccionamos el conjunto de datos, aparece nuestro mapa con simbología única, pero vamos a crear un nuevo mapa. En este caso va a ser un mapa de valores únicos y la variable que vamos a seleccionar es esta nombre-1 para mostrar el país con las diferentes zonas de que se compone. Para activar el gráfico de burbujas, hacemos un clic en este icono de aquí y va a aparecer una nueva ventana con 4 apartados. En el primer apartado debemos definir qué variable vamos a representar en el eje de las X, qué variable vamos a representar en el eje de las Y, el tamaño de la burbuja o del círculo que va a venir condicionado por el valor de una tercera variable y el color de cada una de las burbujas o de los círculos que va a venir igualmente condicionado por el valor numérico de una de las variables. Por ejemplo, en el eje de las X podemos seleccionar el índice de pobreza. En el eje de las Y seleccionaremos el porcentaje de población cuya esperanza de vida no está previsto que supere los 40 años. El tamaño del círculo vendrá determinado, por ejemplo, por el acceso, el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, y vamos a dejar que el color del círculo se represente a través de la misma variable. Al hacer un clic en OK, automáticamente nos aparece un gráfico de burbujas. Y si realizamos un clic con el botón derecho del ratón sobre la zona del gráfico, podemos ajustar el tamaño de estos círculos. En función de la distribución de puntos, en función del número de observaciones que tengamos o de los valores de la variable que está representando el grosor o el tamaño de esta burbuja, pues podemos ajustar un poco la visualización. Si nos fijamos ahora en el resultado de este gráfico de burbujas, vemos que en el eje de las X se está representando el índice de pobreza, en el eje de las Y la esperanza de vida es superior o que supere los 40 años, y en la cabecera de la imagen o del gráfico nos está indicando que el tamaño de las burbujas viene dado por el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, y en este caso el color también nos viene dado a través de esta paleta por la misma variable. Es un ejemplo de utilizar tres variables y ver de manera conjunta estas tres variables, como podría ser con un mapa condicional. En cualquier caso, el gráfico de burbujas nos permite incorporar una cuarta variable. Así, esta cuarta variable, por ejemplo, podemos seleccionar que el color, en este caso de la burbuja o del círculo, sea por el porcentaje de menores de 5 años que están padeciendo malnutrición. Si tenemos estas cuatro variables, 1, 2, 3, 4, hacemos un clic en OK. Hacemos la ventana un poco más grande y ajustamos nuevamente el tamaño de los círculos para poder identificar un poco más claramente cómo se interrelacionan todas estas variables. Recordar en Geoda que cualquier selección que hagamos en un elemento pues va a tener el mismo efecto en cualquier otra de las ventanas que tengamos abiertas. Así, de este modo, pues podemos seleccionar entidades que a la vista del gráfico de burbujas pueden conformar un tipo o un grupo homogéneo dadas sus características, en este caso de las cuatro variables, y ver cómo se distribuyen en el territorio. En este caso, si seleccionamos estos cuatro elementos, vemos que estos cuatro elementos
tienen un índice de pobreza relativamente alto, el porcentaje de la población que a priori no superará los 40 años pues también es elevado. Si nos fijamos en el tamaño de los círculos, pues vemos que más o menos el porcentaje de población que tiene acceso al agua potable es bastante similar y comparten un poco los mismos valores de malnutrición infantil. Por otro lado, pues tenemos este conjunto de burbujas aquí o de círculos que también tienen unas características relativamente similares, aunque vemos diferencias especialmente en el caso del acceso a agua potable. Dando un último vistazo a este gráfico de burbujas, pues podemos identificar ciertos distritos que tienen un comportamiento un tanto diferente del resto, como por ejemplo es este caso de aquí. Es un distrito con un índice de pobreza un poco por debajo de la media, pero que en cambio tiene un porcentaje de población que no superará los 40 años o la esperanza de superar los 40 años relativamente elevado. Vemos que es un distrito con un relativamente elevado también valor de malnutrición infantil y en cambio es de los distritos cuyo porcentaje de población que tiene acceso a agua potable es de los más grandes en todo el país. Pues seguramente sería un caso a considerar dadas sus características. Si utilizamos, por ejemplo, en este caso, el diagrama o el gráfico de coordenadas paralelas, en este ejemplo pues podemos utilizar igualmente el mismo tipo de variables, en este caso pues el índice de pobreza, la malnutrición infantil, la esperanza de vida y el acceso al agua potable. Hacemos un clic en OK y el resultado del gráfico de coordenadas paralelas es el que se puede ver en esta imagen. Lo que podemos ver es cómo se distribuyen los valores de los diferentes elementos que vamos seleccionando y podemos intentar identificar de algún modo observaciones que compartan más o menos los mismos valores. En este caso vemos que la distribución de los valores es realmente muy dispersa, no hay distritos que tengan unos valores muy parejos en todas sus variables. Como podemos ver, pues las líneas que se dibujan no forman un haz o no están agrupadas de manera muy evidente. Si, por ejemplo, seleccionamos otro tipo de variables, como puede ser, por ejemplo, el índice de pobreza y el índice de renta por cápita y, por ejemplo, ¿qué más podemos seleccionar? La tasa de analfabetización. Y hacemos un clic en OK. Vemos nuevamente nuestro gráfico, en este caso de coordenadas paralelas. Y seleccionando podemos ver nuevamente si hay observaciones que más o menos comparten el mismo comportamiento. En este caso es más evidente si ponemos los dos coordenadas o los dos gráficos de coordenadas paralelas de lado. Podemos ver cómo se comportan los valores de las variables en el caso del índice de pobreza, el índice de renta por cápita y la tasa de analfabetismo. Vemos que, por ejemplo, este conjunto de observaciones que se corresponde con estos distritos de la zona noroeste del país, vemos que comparten más o menos los mismos valores. En cambio, cuando estamos visualizando esta misma selección con otras variables, vemos que realmente no tienen demasiado entre sí en común.